Fui a visitar a mi hija y la oí decir, «Mamá está apestando mucho y ya no sirve para nada». Nunca pensé que las palabras de mi propia sangre podrían matarme en vida. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Teresa Vázquez. Tengo 72 años y vivo en un pequeño apartamento en el barrio de Coyoacán, en Ciudad de México. Mis ventanas dan a una calle empedrada donde los niños juegan fútbol por las tardes y las señoras barren sus portales mientras chismean sobre la vida ajena. El olor a tortillas recién hechas se mezcla con el aroma del café que mi vecina Elena prepara cada mañana a las 6 en punto. Mis manos tiemblan cuando sostengo la taza de porcelana que heredé de mi madre. Las venas azules se marcan como ríos secos sobre mi piel arrugada. Pero estas mismas manos criaron a Laura con todo el amor que una madre puede dar. Todavía recuerdo el olor de su cabello cuando era bebé, a jabón de Castilla y a esa fragancia única que tienen los recién nacidos, como si trajeran consigo un pedacito del cielo. Mi apartamento huele a canela y vainilla. Siempre he mantenido pequeños floreros con claveles rojos en cada rincón, porque Laura me dijo una vez, cuando tenía 8 años, que nuestra casa olía como los abrazos de la abuela. Yo no tuve abuela, así que prometí ser para ella lo que nunca tuve, un refugio cálido que oliera a hogar. En las mañanas, cuando me levanto con las articulaciones rígidas y los pies hinchados, me miro al espejo del baño y veo a una mujer que ha trabajado toda su vida. Limpié casas durante 30 años para que Laura pudiera estudiar en escuelas privadas. Vendí tamales en la esquina de Insurgentes los fines de semana para pagarle sus clases de piano. Cosí uniformes hasta altas horas para que nunca le faltara nada. Esa mañana de octubre, cuando las hojas del árbol de mi ventana comenzaban a dorar, me desperté con una emoción extraña en el pecho. Hacía 3 semanas que no veía a Laura ni a mi nieta Emilia. Había estado enferma. Una infección en los riñones que me mantuvo en cama durante días. Y cuando finalmente me sentí mejor, decidí sorprenderlas con una visita. Me duché con cuidado, usando el jabón de rosas que guardo para ocasiones especiales. Me puse mi blusa azul, la que Laura me regaló el Día de las Madres del año pasado, con pequeñas flores bordadas en el cuello. Me até el cabello gris en un chongo pulcro y me apliqué el perfume que uso desde hace 20 años. Un agua de violetas barata, pero que siempre me ha hecho sentir elegante. En la cocina, preparé arroz con leche en mi cacerola más querida, la misma donde cocinaba cuando Laura era pequeña. Agregué la canela exacta que a ella le gustaba, ni mucha ni poca, y esperé pacientemente a que tomara esa consistencia cremosa que la hacía suspirar de felicidad. Envolví la fuente en un paño bordado que yo misma había hecho, con pequeñas margaritas amarillas en las orillas. El camión 76 me llevó desde Coyoacán hasta la colonia Roma Norte, donde Laura vive en un departamento moderno que su esposo Nico pudo comprar gracias a su trabajo en una empresa de seguros. Durante el trayecto, observé por la ventana a las familias que caminaban por las calles. Madres jóvenes empujando carriolas, abuelos de la mano con sus nietos, parejas compartiendo elotes en los puestos callejeros. Mi corazón latía con anticipación. Hacía tanto tiempo que no abrazaba a Emilia, que no escuchaba su risa cristalina llenando la habitación. En mi bolsa llevaba también unos caramelos de miel que había comprado en el mercado de Coyoacán, esos que a ella le encantan y que siempre le doy a escondidas cuando Laura no está viendo. Mientras el camión avanzaba entre el tráfico de la ciudad, recordé el día que nació Emilia. Laura me llamó llorando desde el hospital. No de dolor, sino de felicidad. «Mamá, tienes que conocer a tu nieta. Es perfecta». Llegué corriendo con una manta que había tejido durante meses, de color rosa pálido con pequeños conejos bordados. Cuando sostuve a Emilia por primera vez, sus ojitos se abrieron y me miró como si me reconociera. En ese momento supe que había encontrado el amor más puro de mi vida. El departamento de Laura está en el 7º piso de un edificio con elevador. Siempre me ha impresionado su hogar. Pisos de mármol, muebles modernos, una cocina amplia con electrodomésticos que yo nunca podría soñar con tener.
Pero más allá de todo eso, siempre había sentido calidez allí, porque era el lugar donde mi familia había construido su nido. Cuando llegué al edificio, el portero me reconoció y me saludó con una sonrisa. Doña Teresa, qué gusto verla. ¿Cómo se siente? Le agradecí su amabilidad y subí en el elevador, sintiendo cómo la emoción crecía en mi pecho. Iba a abrazar a mi nieta. Iba a ver sonreír a mi hija. Iba a ser abuela otra vez después de semanas de soledad. Toqué el timbre del departamento 7B y esperé. Escuché pasos adentro, voces, pero nadie abrió. Toqué nuevamente. Nada. Como siempre me habían recibido con los brazos abiertos, probé girar la manija de la puerta. Estaba entreabierta. Y entonces, mi mundo se desplomó. Mamá está apestando mucho y ya no sirve para nada. Esa voz era la de Laura, mi hija, la niña que yo había cargado en brazos cuando tenía fiebre, la adolescente a quien había consolado cuando su primer novio la dejó, la mujer que había llorado en mi hombro el día que se casó de felicidad. Mi cuerpo se paralizó detrás de la puerta entreabierta. La fuente de arroz con leche tembló en mis manos como si fuera a resbalarse y estrellarse contra el piso de mármol del pasillo. Te lo dije. Escuché la voz de Nico, el hombre que yo había recibido como un hijo en mi familia. Está vieja, y cada vez que viene, todo huele a polvo y a vejez. Me da vergüenza cuando tenemos visitas. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Cada sílaba se clavó en mi corazón con la precisión de un cuchillo. ¿Apestando? ¿Ya no sirvo para nada? ¿Así era como me veían? Me escondí detrás de la pared del pasillo, apretando la fuente contra mi pecho, mi perfume de violetas, mi blusa especial, mi cabello peinado con cuidado. Nada de eso importaba. Para ellos, yo era solo una molestia que olía mal y que ya no tenía utilidad en sus vidas. Salí de ese edificio como una sombra, bajando los 7 pisos por las escaleras, porque no podía soportar la idea de que el elevador se detuviera y alguien me viera con los ojos llenos de lágrimas. Mis piernas temblaban con cada escalón. La fuente de arroz con leche seguía en mis manos, ahora pesada como una lápida. En la calle, caminé sin rumbo. Las parejas que pasaban riéndose, los niños corriendo hacia sus madres, los abuelos siendo abrazados por sus familias, todo me lastimaba. Cada escena de amor familiar era como sal en mi herida abierta. Me senté en una banca del Parque España, frente a la fuente seca donde Laura solía jugar cuando era niña. Ahí, mirando ese lugar lleno de recuerdos, comenzaron a llegar las memorias que había guardado en el fondo de mi corazón, tratando de convencerme de que eran normales, de que así eran las familias modernas. ¿Cuándo había empezado todo esto? ¿Cuándo mi hija había dejado de verme como su madre para verme como una carga? Recordé el año pasado, cuando enfermé de diabetes. Los primeros síntomas llegaron como un huracán: mareos constantes, sed insaciable, cansancio que no se iba ni durmiendo 12 horas. El día que me desmayé en el mercado de Coyoacán, entre los puestos de flores y verduras, fue don Raúl, el vendedor de chiles, quien me auxilió. Doña Teresa necesita ir al doctor, me había dicho con preocupación genuina. Yo la llevo. ¿Y Laura? Cuando la llamé desde el hospital, su respuesta fue seca. Ay, mamá, ¿no podías esperar a mañana? Estoy en una cena importante con los clientes de Nico. Llegó 3 horas después, con cara de fastidio, revisando constantemente su teléfono. Se quedó 20 minutos. ¿Ya te dieron medicinas? ¿Ya sabes qué tienes? Bueno, me voy porque Emilia tiene tarea y Nico está esperando la cena. Esa noche, en la cama del hospital, escuchando los gemidos de dolor de otras pacientes, me di cuenta de algo terrible. Estaba completamente sola. La mujer de la cama de al lado, doña Carmen, recibió visitas de sus 5 hijos durante toda la semana. A mí, solo vino Elena, mi vecina, con un termo de caldo de pollo. Pero yo había justificado todo. Laura está ocupada, tiene responsabilidades, yo entiendo. Siempre encontraba excusas para su indiferencia. Sentada en esa banca del parque, recordé también el día de mi cumpleaños número 71. Había preparado mole desde las 5 de la mañana, el mismo mole que a Laura le encantaba desde niña. Compré flores, arreglé la casa,
Hasta me pinté las uñas con el esmalte rosa que ella me había regalado años atrás. Esperé. Y esperé. A las 8 de la noche sonó mi teléfono. Mamá, se nos complicó el día. Emilia tiene fiebre y Nico tiene una reunión de trabajo. ¿Podemos ir mañana? Mañana nunca llegó. Comí mole sola, mirando la mesa puesta para 3 personas. Las velas se derretían lentamente mientras yo cantaba Las mañanitas, en silencio, con la voz quebrada. El pastel de chocolate se quedó intacto. Lo guardé en el refrigerador con la esperanza de que vinieran al día siguiente. Se echó a perder. Cuando finalmente la vi, una semana después, ni siquiera recordaba que había sido mi cumpleaños. ¿Tu cumpleaños? Ay, mamá, con tanto trabajo se me olvidó completamente. Ya sabes cómo está la situación económica. ¿Situación económica? Ellos vivían en un departamento de lujo mientras yo tenía que contar cada peso para comprar mis medicinas. Porque durante todos estos años, yo había sido su salvavidas financiero. Cuando Laura se casó, yo saqué mis ahorros de toda la vida para ayudarles con el enganche del departamento. 50,000 pesos que había juntado vendiendo tamales, lavando ropa ajena, cuidando niños de otras familias. Mi jubilación completa de 6 meses. Es un préstamo, mamá. Te vamos a pagar, me había prometido Laura con lágrimas en los ojos. En cuanto Nico tenga el ascenso, te devolvemos todo. Han pasado 8 años. Nunca me devolvieron ni un peso. Cuando Emilia nació, yo fui su niñera gratuita, todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, mientras Laura regresaba a trabajar. Le cambiaba pañales, le daba de comer, la llevaba al parque, le cantaba canciones de cuna. Mis rodillas se destruyeron cargando esa carriola por toda la ciudad. Mis manos se llenaron de eczema por tanto detergente para bebé. ¿Me pagaron algo? Ay, mamá, eres la abuela. Esto se hace por amor, no por dinero. Pero cuando necesitaron una niñera de fin de semana para irse a Acapulco, contrataron a una muchacha y le pagaron 1,500 pesos por 2 días. A mí, que había cuidado a Emilia durante 2 años completos, nunca me dieron ni las gracias. Recordé todas las veces que Laura me había pedido dinero prestado. Para la colegiatura de Emilia en el colegio privado, 5,000 pesos. Para arreglar su coche, 8,000 pesos. Para las vacaciones familiares en Cancún, 12,000 pesos. Siempre con la misma promesa. Te pago el próximo mes, mamá. Yo me quedaba sin comer carne durante semanas para poder darle ese dinero. Compraba pollo en lugar de res, frijoles en lugar de pescado. Mis medicinas las compraba de una en una porque no tenía para el tratamiento completo. Pero ella nunca lo supo, porque yo nunca se lo dije. ¿Y cómo me agradecía Laura mi sacrificio? Con desprecios disfrazados de bromas. Ay, mamá, ya no te pongas esa blusa. Se ve muy vieja. Mamá, ¿por qué no te cortas el cabello? Te ves muy anticuada. Mamá, camina más rápido. Pareces tortuguita. Cada comentario era una pequeña puñalada. Pero yo sonreía y seguía adelante, pensando que así demuestran cariño las hijas modernas. Cuando Nico llegó a la familia, al principio parecía respetuoso. Me decía Doña Teresa, con cortesía. Pero poco a poco, su verdadera personalidad salió a la luz. Comenzó a hacer comentarios sobre mi ropa, mi forma de hablar, mis costumbres. Laura, dile a tu mamá que no venga en chanclas cuando tengamos visitas. ¿Tu mamá no puede hablar más bajito? Se oye muy ranchera. Creo que tu mamá necesita actualizar su guardarropa. Y Laura, en lugar de defenderme, asentía. Tienes razón, amor. Mamá, ¿por qué no te compras ropa más moderna? ¿Con qué dinero? ¿Con el que les prestaba a ellos constantemente? La gota que derramó el vaso había sido el mes pasado. Laura me había invitado a la primera comunión de Emilia. Yo había ahorrado durante 3 meses para comprarle un vestido nuevo a mi nieta. Un vestido blanco precioso que encontré en el centro, con encajes y pequeñas perlas bordadas. Me costó 2,000 pesos, casi toda mi quincena. El día de la ceremonia, llegué temprano a la iglesia de San José de Coyoacán. Estaba emocionada, con mi vestido de domingo y mis zapatos lustrados. Cuando vi llegar a Laura, corrí hacia ella con los brazos abiertos.
pero su reacción me congeló la sangre. Mamá, ¿por qué llegaste tan temprano? La gente va a pensar que no tienes otra cosa que hacer. Me miró de arriba a abajo. ¿Y ese vestido? ¿No tienes algo más moderno? Durante toda la ceremonia, me mantuvieron apartada de las fotos familiares importantes. Mamá, mejor quédate con las bolsas mientras tomamos la foto. En el salón de fiestas, me sentaron en una mesa del fondo, con los invitados que sobraban. Esa noche, viendo las fotos en Facebook, me di cuenta de que había sido borrada de los mejores momentos de mi propia nieta. Era como si fuera un mueble incómodo que había que esconder cuando llegaban las visitas importantes. Ahí, sentada en esa banca del parque, con la fuente de arroz con leche ya fría en mis manos, entendí finalmente la verdad que había estado negando durante años. Para mi hija, yo era solo una fuente de dinero y servicios gratuitos. Una abuela útil para cuidar niños y prestar dinero, pero una vergüenza social que había que mantener oculta. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México. Las luces de los edificios se encendían una a una, y yo seguía ahí, inmóvil, procesando años de humillaciones que había disfrazado de amor maternal. Por primera vez en mi vida me pregunté, ¿qué había hecho mal? ¿En qué momento había dejado de ser una madre respetada para convertirme en una molestia que apesta y no sirve para nada? Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras abrazaba esa fuente de arroz con leche que nadie iba a probar, símbolo perfecto de todo el amor que había dado sin recibir nada a cambio. Regresé a mi apartamento cuando ya había oscurecido completamente. Las calles de Coyoacán estaban iluminadas por los faroles amarillos que creaban sombras danzantes sobre el empedrado. Caminé despacio, arrastrando los pies como una anciana derrotada, cargando todavía esa maldita fuente de arroz con leche que se había convertido en el símbolo de mi humillación. Al llegar a mi edificio, subí los 3 pisos hasta mi apartamento 3A. Cada escalón era una montaña. Mis piernas temblaban no solo por el cansancio, sino por el peso emocional que llevaba encima. Abrí la puerta de mi hogar y me enfrenté al silencio más absoluto que había experimentado en mi vida. Mi apartamento, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía como una tumba. Los claveles rojos que había puesto en la mesa esa mañana, con la ilusión de volver con noticias felices sobre mi visita a Laura, me miraban con tristeza. Hasta las flores parecían juzgarme por mi ingenuidad. Fui dirst ante el refrigerador y abrí la tapa del bote de basura. Sin pensarlo 2 veces, tiré la fuente completa de arroz con leche. El ruido del vidrio al golpear el fondo metálico resonó en la cocina como un eco de mi corazón roto. Había tirado a la basura 3 horas de trabajo, pero más que eso, había tirado la última esperanza de que mi hija me amara. Me senté en mi silla favorita, la pequeña mecedora de madera que había comprado en un tianguis hace 20 años, cuando Laura todavía me visitaba con frecuencia. Desde ahí podía ver por la ventana el patio central del edificio, donde otros vecinos platicaban y reían. Doña Esperanza regañaba cariñosamente a sus nietos que corrían entre las plantas. Don Miguel silbaba mientras regaba sus geranios. La vida continuaba para todos, menos para mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé meciendo suavemente en mi silla, mirando el techo y reviviendo una y otra vez las palabras de Laura. Mamá está apestando mucho y ya no sirve para nada. ¿Realmente apestaba? Me levanté y fui al baño. Me miré en el espejo bajo la luz cruel del fluorescente. Mi cabello gris estaba perfectamente peinado. Mi blusa azul no tenía manchas. Me olí a mí misma discretamente. Solo percibí el aroma suave del agua de violetas que uso desde siempre. ¿Cuándo había comenzado esta guerra silenciosa entre mi hija y yo? ¿Cuándo había empezado a verme como un estorbo? Recordé el Día de las Madres de este año. Había esperado toda la mañana una llamada, un mensaje, una visita. Nada. A las 5 de la tarde, ya con el corazón destrozado, decidí llamar yo. ¿Bueno? La voz de Laura sonaba irritada. Hija, soy yo. Solo quería saber si... Ay, mamá, ¿qué quieres? Estamos en el centro comercial con Emilia. Nico me está esperando. Solo quería saludarlas por el Día de las Madres. Ah, sí. ¡Feliz día! ¿Ya? ¿Eso era todo? Eso era todo. 43 años de ser madre. Resumidos en una conversación de 30 segundos,
donde mi propia hija me trataba como a una vendedora telefónica molesta. Pero lo que más me dolía era recordar cómo Laura había sido conmigo cuando era pequeña. Era una niña cariñosa, que corría a abrazarme cuando llegaba del trabajo. Me dibujaba cartas de amor con crayones. Me decía, «Eres la mamá más bonita del mundo». Y se quedaba dormida en mis brazos mientras le contaba cuentos. ¿Qué había pasado con esa niña? ¿En qué momento se había convertido en esta mujer fría que se avergonzaba de mí? Durante los siguientes días, intenté mantener mi rutina normal, pero era imposible. Cada actividad me recordaba mi humillación. Cuando fui al mercado de Medellín, como todos los jueves, doña Rosa me preguntó por Laura y Emilia. «¿Cómo está tu nieta, Teresa? Hace tiempo que no la traes». ¿Qué le iba a decir? ¿Que mi hija creía que yo apestaba? ¿Que me consideraba inútil? Sonreí forzadamente. «Están bien, doña Rosa. Muy ocupadas con la escuela». Pero por dentro me moría. Cada mentira que tenía que decir para proteger la imagen de Laura me lastimaba más, porque además de herirme, me había convertido en cómplice de mi propia humillación. El viernes intenté llamar a Laura. El teléfono sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. Colgué sin dejar mensaje. Intenté de nuevo 1 hora después. Lo mismo. A la tercera llamada, me mandó un mensaje de texto. «Estoy ocupada. ¿Qué necesitas?» ¿Qué necesitaba? Necesitaba que me explicara por qué me odiaba tanto. Necesitaba entender cuándo había dejado de ser su madre para convertirme en su enemiga. Necesitaba que me dijera si alguna vez había sentido amor genuino por mí o si solo había fingido durante todos estos años. Pero solo le respondí, «Nada importante, hija. Cuídate». El sábado por la mañana, mientras tomaba café sola en mi cocina, llegó mi vecina Elena. Es una mujer de mi edad, viuda como yo, pero con una sonrisa que ilumina todo a su paso. «Teresa, ¿cómo estás? Te veo muy pálida últimamente». Elena había sido siempre amable conmigo, pero nunca habíamos tenido una amistad profunda. Solo intercambiábamos saludos cordiales y ocasionalmente nos prestábamos azúcar o café. «Estoy bien, Elena. Solo un poco cansada». «Sam». Ella me miró con esos ojos sabios que tienen las mujeres que han vivido mucho. Se sentó frente a mí sin que la invitara, como hacen las personas que realmente se preocupan. ¿Sabes qué? Yo pasé por algo parecido con mi hijo mayor. Después de que me enviudé, comenzó a tratarme como si fuera una carga. Me decía que mi casa olía a viejo, que mis amigas eran aburridoras, que necesitaba modernizarme para no avergonzarlo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Elena había vivido lo mismo que yo? «¿Y qué hiciste?», le pregunté con voz temblorosa. Primero me deprimí mucho, luego me enojé. Después entendí algo importante. Cuando nuestros hijos nos tratan así, no es porque hayamos cambiado nosotras. Es porque ellos han perdido la capacidad de valorar lo que tienen. Sus palabras cayeron sobre mí como lluvia en el desierto. Por primera vez en semanas, alguien me estaba diciendo que tal vez el problema no era yo. «Pero, Elena, ¿y si realmente soy una molestia? ¿Y si realmente ya no sirvo para nada?» Elena tomó mis manos entre las suyas. Estaban tibias y firmes, tan diferentes de las mías que temblaban constantemente. «Teresa, ¿cuántos años trabajaste para sacar adelante a Laura?» 30 años. «¿Cuánto dinero le has prestado en estos últimos años?» Hice cálculos mentales. «Como 80,000 pesos». «¿Cuántas veces has cuidado a Emilia gratis?» «Todos los días durante 2 años, más los fines de semana que me lo piden. Y después de todo eso, ¿tú crees que eres inútil?» Por primera vez, vi la situación desde otra perspectiva. Elena tenía razón. Yo no era inútil. Era útil hasta el cansancio. Tan útil que Laura había empezado a verme como un servicio gratuito en lugar de como su madre. El problema, querida Teresa, es que has sido demasiado buena, y algunas personas interpretan la bondad como debilidad. Esa noche, después de que Elena se fue, me quedé pensando en sus palabras. Me serví una copa del brandy que guardaba para ocasiones especiales, aunque ya no recordaba cuál podría ser una ocasión especial en mi vida actual. Mientras bebía lentamente, comencé a hacer algo que nunca había hecho, una lista mental de todo lo que había dado a Laura y todo lo que había recibido a cambio. Lo que di,
50,000 pesos para su departamento, 2 años cuidando a Emilia gratis, 80,000 pesos en préstamos nunca devueltos, regalos caros en cada cumpleaños y Navidad, apoyo emocional incondicional, disponibilidad las 24 horas para cualquier emergencia. Lo que recibí: visitas cada vez más espaciadas, llamadas telefónicas cortantes, comentarios hirientes sobre mi apariencia, exclusión de eventos familiares importantes, y finalmente, la declaración de que apesto y no sirvo para nada. El balance era tan obviamente desigual que me sorprendí de no haberlo visto antes. A las 2 de la madrugada, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Fui a mi cómoda y saqué una pequeña libreta que había comprado años atrás, pero nunca había usado. En la primera página escribí: Diario de Teresa Vázquez. Hoy empiezo a escribir mi verdad. Y comencé a escribir todo. Cada humillación, cada desprecio, cada vez que había tragado mi dolor para mantener la paz familiar. Escribí durante 3 horas, llorando sobre el papel, pero sintiendo que por fin podía sacar todo el veneno que había estado guardado en mi corazón. Cuando terminé, tenía 12 páginas llenas de dolor, pero también una claridad que no había tenido en años. Me miré en el espejo del baño antes de irme a dormir. Teresa Vázquez, me dije a mi reflejo, mañana va a ser un día diferente. Por primera vez en semanas, dormí profundamente. Soñé que era una niña jugando en el patio de la casa de mi infancia, libre de responsabilidades y decepciones. En mi sueño, nadie me decía que apestaba. Nadie me decía que no servía para nada. Era simplemente Teresa. Y eso era suficiente. El lunes por la mañana me desperté con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza, tampoco era rabia. Era algo parecido a la determinación. Un sentimiento que había estado dormido durante años y que ahora se removía como un animal enjaulado que quiere escapar. Desayuné lentamente, masticando cada bocado de mi pan tostado con mermelada de fresa. Por primera vez en semanas, el sabor me llegó completamente. Había estado comiendo como autómata durante tanto tiempo que había olvidado el placer simple de alimentar mi cuerpo con cariño. A las 10 de la mañana, tomé mi teléfono y marqué el número de Laura. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba confirmar que lo que había oído no había sido una pesadilla de mi imaginación cansada. Bueno, su tono era el de siempre, ligeramente irritado, como si cualquier llamada fuera una interrupción molesta. Laura, soy mamá. Ah, ¿qué pasa? Esas 2 palabras secas cayeron sobre mí como hielo. No, hola, mamá, o ¿cómo estás? Solo, ¿qué pasa? Como si fuera una extraña que la molestaba con trámites burocráticos. Quería saber cómo están. Hace días que no sé nada de ustedes. Estamos bien. Ocupados, como siempre. ¿Eso era todo? Respiré profundo, armándome de valor para hacer la pregunta que me quemaba la garganta. Hija, el jueves pasado fui a visitarlas. Toqué el timbre, pero nadie abrió. Pensé que tal vez... Ah, sí. Su voz se puso tensa. Estábamos ocupadas. Emilia tenía tarea y yo tenía cosas que hacer. Mentira. Yo las había escuchado perfectamente, riéndose y hablando. No estaban ocupadas. Simplemente no me querían abrir. Está bien, entiendo. Solo quería... Mira, mamá, te voy a ser honesta. Su tono cambió. Se volvió más frío, más calculado. Últimamente siento que vienes demasiado seguido. Nico y yo necesitamos nuestro espacio. Emilia también. No es nada personal, pero... ¿demasiado seguido? La interrumpí, sintiendo cómo la sangre se me subía a la cabeza. Laura, hace 3 semanas que no las veo. Bueno, pero antes venías cada tercer día. Era... agobiante. Agobiante. Esa palabra se clavó en mi corazón como un clavo oxidado. Mi presencia, el amor que había dado durante toda mi vida, era agobiante para mi propia hija. Además, continuó Laura, como si estuviera descargando algo que tenía guardado desde hacía tiempo. Creo que sería mejor si llamaras antes de venir, para saber si es buen momento. ¿Buen momento? ¿Necesitaba cita previa para ver a mi propia familia? ¿Estás diciéndome que tengo que pedir permiso para visitar a mi nieta? No lo veas así, mamá. Solo, sé más considerada con nuestros horarios. Considerada.
Después de 30 años siendo considerada con todo el mundo menos conmigo misma, mi hija me pedía que fuera más considerada. Está bien, Laura. Seré más considerada. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Mis manos temblaban, pero esta vez no era de tristeza. Era de una rabia limpia y clara que no había sentido en décadas. Me vestí y salí de mi apartamento. Necesitaba caminar. Necesitaba mover el cuerpo para procesar lo que acababa de pasar. Bajé por la avenida Universidad hasta llegar al Parque de los Venados, donde solía llevar a Laura cuando era niña. Me senté en la misma banca donde había pasado tantas tardes viendo a mi hija jugar en los columpios. Recordé cómo corría hacia mí gritando, «¡Mira, mamá! ¡Mira!», cada vez que hacía algo nuevo. En aquel entonces, yo era lo más importante en su mundo. ¿Cuándo había dejado de ser importante? ¿Cuándo había empezado a ser un estorbo? Una pareja joven pasó frente a mí, él empujando una carriola mientras ella cargaba a un bebé. Se veían cansados pero felices. El hombre se detuvo para ajustar la mantita del bebé con una ternura que me partió el alma. Eso era lo que yo había sido para Laura. La persona que ajustaba su mantita, que se levantaba en las madrugadas cuando tenía pesadillas, que la consolaba cuando el mundo le parecía demasiado grande y amenazante. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Laura. «Mamá, se me olvidó decirte. El sábado es el festival de otoño en la escuela de Emilia. Va a bailar. ¿Puedes venir a cuidar las bolsas mientras nosotros la grabamos?» Ahí estaba, la confirmación de mi lugar en la familia. La cuidadora de bolsas. No la abuela orgullosa que presencia los logros de su nieta, sino la empleada doméstica gratuita que se queda en segundo plano mientras los verdaderos familiares disfrutan los momentos importantes. Le respondí, «Claro, hija, ahí estaré». Pero mientras escribía esas palabras, algo dentro de mí se quebró definitivamente. Era como si hubiera estado sosteniendo un jarrón agrietado durante años y finalmente se había hecho pedazos en mis manos. Esa tarde, cuando regresé a casa, encontré a Elena esperándome en el pasillo del edificio. Llevaba una charola cubierta con un paño bordado. «Te traje sopa de tortilla», me dijo con una sonrisa. «Pensé que te vendría bien». Subimos juntas a mi apartamento y nos sentamos en mi pequeña mesa de la cocina. La sopa estaba deliciosa, con ese sabor a hogar que solo tienen las comidas hechas con cariño verdadero. «¿Hablaste con Laura?», me preguntó Elena, como si pudiera leer mi estado de ánimo en mi cara. «Sí», me dijo que soy agobiante, que tengo que llamar antes de visitarlas para ver si es buen momento. Elena dejó de comer y me miró con esos ojos comprensivos que habían visto tanto dolor en su propia vida. «Teresa, ¿puedo contarte algo que me pasó con mi hijo?». Asentí. Necesitaba escuchar que no era la única madre que había pasado por esto. Hace 5 años, mi hijo Ricardo me dijo que necesitaba espacio, que mis visitas lo estresaban, que su esposa se sentía invadida por mi presencia. ¿Sabes lo que hice? ¿Qué? Le di todo el espacio que quería. Dejé de llamar, dejé de visitar, dejé de mandar regalos en su cumpleaños. Durante 6 meses no supe nada de él. ¿Y qué pasó? Se dio cuenta de lo que había perdido. Pero ya era demasiado tarde para mí. Yo había aprendido a vivir sin depender de su amor. Elena tomó mi mano entre las suyas. «Teresa, nuestros hijos nos han mal acostumbrado. Les hemos dado tanto amor incondicional que han empezado a verlo como algo garantizado, algo que no necesitan cuidar ni agradecer. Pero son nuestros hijos, Elena. Es nuestro deber amarlos. Sí, amarlos. Pero no permitir que nos falten al respeto. No permitir que nos traten como objetos desechables». Esas palabras resonaron en mi cabeza durante toda la noche. ¿Era eso lo que era para Laura? ¿Un objeto desechable que usaba cuando necesitaba dinero, niñera gratis o cuidadora de bolsas? El miércoles por la mañana tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Saqué mi libreta de ahorros del Banco Azteca y vi el saldo. 12,000 pesos. Era todo lo que me quedaba después de años de préstamos a Laura. Fui al banco y retiré todo el dinero. Después fui a una papelería y compré un sobre manila grande. Dentro puse los billetes junto con una carta que escribí a mano. «Laura, este es el último dinero que te presto. Son 12,000 pesos.
Cuando me los devuelvas, junto con los 80,000 que ya te he prestado a lo largo de estos años, podremos hablar de una relación diferente. Una donde yo sea tu madre, no tu banco personal. Teresa. Tomé un taxi hasta su edificio y le pedí al portero que le entregara el sobre. No quería verla. No quería escuchar sus excusas o justificaciones. Al llegar a casa, me senté en mi mecedora y esperé. Sabía que iba a llamar. Sabía que iba a estar furiosa. El teléfono sonó a las 2 horas. ¿Qué significa esto, mamá? Su voz era puro veneno. Significa que ya no voy a ser tu banco personal, Laura. ¿Banco personal? Te estás volviendo loca. Eres mi madre. Se supone que debes ayudarme. Y lo he hecho durante 8 años. 92,000 pesos después, creo que ya cumplí mi parte. No puedes cobrarme por ser mi madre. No te cobro por ser tu madre. Te cobro por tratarme como empleada doméstica. Se hizo un silencio tenso del otro lado de la línea. ¿Sabes qué? Tienes razón. Mejor hablamos cuando se te pase esta rabieta de anciana. Y colgó. Esa noche lloré como no había llorado en años. Pero eran lágrimas diferentes. No eran lágrimas de víctima, sino de mujer que finalmente había puesto un límite. Por primera vez en mi vida adulta, había dicho no a mi hija. Y aunque dolía como si me hubieran arrancado un pedazo del alma, también se sentía como libertad. Durante 3 días, mi teléfono permaneció en silencio absoluto. Ni una llamada de Laura, ni un mensaje, ni siquiera una señal de que hubiera recibido mi carta. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Y por primera vez en años, ese silencio no me aterrorizaba, me tranquilizaba. El jueves por la mañana, mientras preparaba mi café de olla con canela, me di cuenta de algo extraordinario. No tenía nada que hacer. Por primera vez en décadas, mi agenda estaba completamente vacía. No tenía que ir a cuidar a Emilia. No tenía que cocinar para Laura. No tenía que estar disponible para alguna emergencia familiar fabricada. Era libre. Me senté en mi mecedora con la taza humeante entre las manos y observé por la ventana el movimiento matutino de Coyoacán. Los estudiantes de la universidad caminaban apurados hacia sus clases. Los comerciantes abrían sus puestos en el mercado. Las amas de casa salían con sus bolsas del mandado. Todo el mundo tenía un propósito, una dirección, algo que hacer. Y yo también tenía algo que hacer. Aprender a vivir para mí misma. Fui a mi armario y saqué un vestido que había comprado hace 2 años, pero nunca me había atrevido a usar. Era de color azul marino con pequeñas flores blancas, más moderno de lo que acostumbraba. Me lo puse frente al espejo y me quedé sorprendida. Me veía bien, me veía como una mujer, no como una abuela invisible. Decidí salir a caminar sin rumbo fijo. Bajé por la calle Francisco Sosa, observando las casas coloniales con sus portones de madera tallada y sus patios llenos de bugambilias. Me detuve en la Plaza Hidalgo, donde los mariachis ensayaban para los turistas del fin de semana. Me senté en una banca a escucharlos, algo que nunca había hecho porque siempre tenía prisa de llegar a algún lado para ayudar a alguien. Un señor mayor, elegantemente vestido con sombrero de paja, se sentó a mi lado. «Hermosa mañana, ¿verdad?», me dijo con una sonrisa amable. «Sí, muy hermosa», respondí, sorprendida de estar teniendo una conversación con un extraño. «Soy Joaquín Herrera, retirado de la UNAM. ¿Y usted?» «Teresa Vázquez. También retirada de la vida», dije con una risa que me sorprendió por su espontaneidad. Joaquín se rió también. «Ah, esa es la mejor profesión. Uno puede dedicarse finalmente a lo que realmente importa». Conversamos durante 1 hora sobre música, sobre los cambios en Coyoacán, sobre los libros que habíamos leído. Joaquín me contó que desde que se jubiló, venía todos los días a la plaza a alimentar a los gatos callejeros y a escuchar música. ¿Sabe qué descubrí, doña Teresa? Que durante 40 años trabajé para vivir, pero nunca viví para vivir. Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente mientras regresaba a casa. Yo tampoco había vivido para vivir. Había vivido para servir, para complacer, para ser útil a otros. Pero, ¿cuándo había hecho algo simplemente porque me hacía feliz? Esa tarde decidí hacer algo que no hacía desde que Laura era adolescente: cocinar solo para mí. Fui al mercado de Medellín y compré ingredientes para chiles en nogada.
Mi platillo favorito. No para una celebración, no para invitar a nadie, solo porque tenía ganas de comerlos. Mientras preparaba la nogada, batiendo las nueces de Castilla con queso fresco y jerez, me sentí como si estuviera practicando un acto de amor propio. Cada movimiento de mis manos tenía un propósito que no incluía complacer a nadie más que a mí. Cuando terminé, puse la mesa con mi vajilla buena, la que había heredado de mi madre y que guardaba para ocasiones especiales. Encendí una vela, serví una copa del vino que tenía guardado para visitas y cené sola como una reina. Los chiles estaban deliciosos. El vino me supo a libertad. El viernes por la mañana, mi teléfono por fin sonó. Era Laura. «Mamá, necesito hablar contigo». Su voz sonaba diferente, menos agresiva, pero aún tensa. «Dime, Emilia me está preguntando por ti. Dice que ¿por qué no has venido a verla?» Sentí una punzada en el corazón. Mi nieta no tenía la culpa de los errores de su madre. ¿Y qué le dijiste? Le dije que habías estado enferma. Pero mamá, ella te extraña mucho. Era la primera vez en años que Laura reconocía que alguien me extrañaba. Puedo venir a verla cuando tú quieras, me escuché decir. El problema es... Laura hizo una pausa larga. Nico dice que después de tu carta, mejor mantengamos distancia por un tiempo. Dice que estás actuando muy raro. Ahí estaba otra vez Nico, manipulando la situación desde las sombras. ¿Y tú qué dices, Laura? ¿Tú qué piensas? Otro silencio largo. Creo que necesitamos tiempo para pensar, para que las cosas se calmen. Entiendo, pero quiero que sepas algo. La puerta de mi casa siempre estará abierta para Emilia, y para ti también. Cuando decidas que quieres a tu madre en tu vida, no solo cuando necesites algo. ¿No es así, mamá? ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar dinero, niñera gratis o algún favor? No pudo responder, porque ambas sabíamos la respuesta. Nunca. Te amo, Laura. Pero ya no voy a permitir que me trates como si fuera invisible cuando no me necesitas, y como tu salvación cuando sí me necesitas. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero era de adrenalina, no de miedo. Esa tarde, Elena tocó a mi puerta con una propuesta inesperada. «Teresa, ¿qué sabes de computadoras?» «Nada», admití. «Apenas sé mandar mensajes de texto. Pues es hora de que aprendas. Hay un curso para adultos mayores en el Centro Cultural. Empezamos el lunes. ¿Para qué querría yo aprender computación?» Elena sonrió con complicidad. «Para que descubras que hay un mundo enorme más allá de ser abuela y madre. Un mundo donde puedes ser simplemente Teresa». El sábado era el día del Festival de Otoño de Emilia. Me había levantado temprano, como siempre hacía cuando tenía que ir a cuidar las bolsas de Laura mientras ella y Nico disfrutaban el espectáculo de mi nieta. Pero esta vez, en lugar de vestirme y salir corriendo, me quedé en mi mecedora tomando café y observando las nubes. Por primera vez en mi vida de adulta, no iba a cumplir una obligación familiar, no porque estuviera enferma o imposibilitada, sino porque había decidido no hacerlo. La sensación era aterradora y liberadora al mismo tiempo. A las 11 de la mañana mi teléfono comenzó a sonar. «Laura». No contesté. Volvió a sonar. Tampoco contesté. Después llegaron los mensajes. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Ya vienes?» El festival empezó. «Mamá, Emilia te está buscando. ¿Estás bien? Contesta, por favor». «Mamá, por favor, necesito que vengas. No tengo dónde dejar las cosas». Leí cada mensaje sin responder. Era fascinante ver cómo el tono de Laura cambiaba de exigencia a preocupación cuando finalmente se daba cuenta de que no podía contar conmigo automáticamente. A las 2 de la tarde, cuando calculé que el festival ya habría terminado, le envié un mensaje. «Estoy bien. Decidí hacer algo para mí hoy. Espero que Emilia haya bailado hermoso». Su respuesta llegó inmediatamente. «¿Cómo pudiste fallarle a tu nieta así?» Le respondí, «No le fallé a mi nieta. Le fallé a tu comodidad». No volvió a escribir. Esa noche, mientras cenaba los chiles en nogada que habían sobrado del día anterior, me di cuenta de algo importante. Había pasado mi primer día completo siendo libre. Libre de obligaciones no elegidas. Libre de culpa por poner mis necesidades primero que las de otros. Libre de justificar mis decisiones ante nadie.
Me miré en el espejo antes de dormir. Mis ojos se veían diferentes. Menos cansados, menos tristes. Había un brillo ahí que no veía desde hacía años. Teresa Vázquez, me dije a mi reflejo, creo que te estás conociendo por primera vez. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas sobre hijas ingratas o nietas abandonadas. Soñé que volaba sobre la Ciudad de México, libre como los pájaros que anidaban en los árboles de mi ventana, y cuando desperté al día siguiente, todavía podía sentir el viento bajo mis alas. El lunes comencé mi curso de computación en el Centro Cultural Elena Poniatowska. Era un grupo de 12 mujeres entre los 65 y 78 años, todas con historias similares. Hijas que las habían relegado, hijos que las visitaban solo cuando necesitaban algo, nietos que apenas las conocían. La maestra, una joven de unos 30 años llamada Sofía, nos enseñó a crear cuentas de correo electrónico. Es importante que tengan su propio espacio digital, nos dijo mientras nos mostraba cómo escribir nuestros nombres de usuario. Un lugar que sea completamente suyo. Elegí Teresa Libre 72 como mi dirección. Elena, que estaba sentada a mi lado, sonrió cuando vio mi elección. Me gusta, me susurró. Te queda perfecto. Durante esa primera semana de clases, no supe nada de Laura. Era como si hubiera decidido castigarme con su silencio, sin darse cuenta de que por primera vez en años, su silencio no me lastimaba. Me daba paz. Cada mañana despertaba sin la ansiedad de saber si mi hija me iba a necesitar para algo. Desayunaba lentamente. Leía el periódico completo. Regaba mis plantas con calma. Por las tardes iba a mis clases de computación y después caminaba por el centro de Coyoacán, descubriendo cafeterías y librerías que habían estado ahí durante años, pero que nunca había tenido tiempo de visitar. Una tarde, en la librería Octavio Paz, compré un libro de poemas de Rosario Castellanos. Hacía décadas que no leía poesía. En casa, mientras tomaba té de manzanilla, leí un verso que me estremeció. Debe haber otro modo de ser humana y libre. Otro modo de ser. Otro modo de ser. Eso era exactamente lo que estaba buscando sin saberlo. El viernes de esa semana, mientras practicaba enviar correos electrónicos en la computadora que había comprado usada con parte de mis ahorros, recibí una llamada que lo cambió todo. ¿Doña Teresa? Una voz infantil, dulce y familiar. ¿Emilia? Mi amor. ¿Eres tú? Sí, abuela. Te estoy hablando desde el teléfono de la maestra en la escuela. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué mi nieta me llamaba desde la escuela? ¿Estás bien, mi cielo? ¿Pasó algo? Abuela, ¿por qué ya no me vienes a ver? Mamá dice que estás enojada conmigo. Pero yo no recuerdo haber hecho algo malo. Se me quebró la voz. Laura le había dicho a una niña de 7 años que yo estaba enojada con ella para justificar mi ausencia. Mi amor, yo no estoy enojada contigo. Nunca podría estar enojada con mi nieta hermosa. Entonces, ¿por qué no vienes? Te extraño mucho. Ya no me ayudas con mi tarea de matemáticas y ya no me haces el arroz con leche que me gusta. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras escuchaba a mi nieta, inocente víctima de los juegos psicológicos de su madre. Emilia, ¿tu mamá sabe que me estás hablando? No. Le pedí permiso a la maestra Claudia para hablarte porque estoy muy triste. Abuela, ¿puedes venir por mí a la escuela hoy? Como antes. Mi amor, yo no puedo ir por ti sin el permiso de tu mamá, pero quiero que sepas algo muy importante. Te amo más que a nada en el mundo. Y si tú me necesitas, siempre voy a estar aquí. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Después de colgar, permanecí sentada frente a la computadora durante 1 hora, llorando. No lágrimas de autocompasión, sino de rabia pura. Laura estaba usando a mi nieta como arma emocional, haciéndola creer que el problema era entre Emilia y yo. Esa noche tomé una decisión definitiva. Saqué mi mejor papel membretado, el que guardaba para ocasiones importantes, y escribí una carta a mano. Laura, hoy Emilia me llamó llorando desde su escuela, preguntándome por qué estoy enojada con ella. Le dijiste a una niña de 7 años que yo estoy molesta con ella para justificar que no me permites verla. Esto se acabó. Mañana sábado a las 5 de la tarde voy a estar en tu casa. No para suplicarte que me dejes ver a mi nieta, sino para aclarar las cosas de una vez por todas. Puedes estar presente o no. Eso es tu decisión.
Pero voy a hablar con Emilia y le voy a explicar la verdad, que su abuela la ama, pero que no va a permitir que la usen como chantaje emocional. Si decides impedírmelo, tendrás que explicarle a tu hija por qué le niegas el derecho a conocer a su abuela. Y algún día, cuando Emilia sea adulta, ella misma te va a pedir esas explicaciones. Teresa Vázquez, tu madre, no tu empleada. Metí la carta en un sobre y fui personalmente a entregarla. Esta vez subí hasta el 7º piso y la deslicé por debajo de la puerta. Quería asegurarme de que la recibiera. El sábado me levanté temprano y me arreglé como si fuera a una batalla. Me puse mi vestido azul marino con flores blancas. Me pinté los labios de un rojo discreto pero firme y me peiné el cabello en un chongo elegante. En el espejo me vi como lo que era. Una mujer de 72 años que había decidido luchar por su dignidad. A las 5 en punto toqué el timbre del departamento 7B. Laura abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperándome detrás de la puerta. «Mamá», me dijo con voz tensa, «creo que estás exagerando las cosas. ¿Dónde está Emilia?» «En su cuarto, haciendo tarea. Quiero verla. Mamá, ¿podemos hablar primero nosotras?» «No. Primero voy a hablar con mi nieta. Después, o si quieres, hablamos nosotras». Laura se hizo a un lado, derrotada. Caminé por el pasillo hacia el cuarto de Emilia, mis tacones resonando sobre el mármol como pasos de soldado. Toqué suavemente la puerta. «¿Emilia? Soy la abuela». «¡Abuela!». La puerta se abrió y mi nieta se lanzó a mis brazos con una fuerza que casi me tira. «Sabía que ibas a venir. Sabía que no estabas enojada conmigo». La abracé con toda mi alma, respirando el aroma de su cabello recién lavado con champú de manzanilla. «Mi amor, ¿podemos platicar?». Nos sentamos en su cama, rodeadas de muñecas y libros de cuentos. Tomé sus pequeñas manos entre las mías. «Emilia, quiero explicarte algo importante. A veces los adultos tenemos problemas entre nosotros, pero eso no significa que tú tengas la culpa de nada. ¿Entonces no estás enojada conmigo? Jamás. Tú eres lo más hermoso que tengo en mi vida, pero a veces la abuela necesita que la traten con cariño y respeto, igual que tú necesitas que te traten con cariño en la escuela». Emilia asintió con seriedad, como si entendiera perfectamente lo que le estaba diciendo. «¿Ya no vas a venir a verme?». «Siempre voy a venir a verte, mi amor, pero ahora las cosas van a ser diferentes. La abuela va a visitarte cuando sea buen momento para todos, no solo cuando necesiten que cuide bolsas o lave trastes. ¿Puedes enseñarme a hacer arroz con leche?». «Claro que sí. El próximo fin de semana, si tu mamá me lo permite, vienes a mi casa y hacemos arroz con leche juntas». Cuando salí del cuarto de Emilia, Laura me estaba esperando en la sala. Nico no estaba por ningún lado. Probablemente se había escondido para evitar la confrontación. «¿Ya terminaste?», me preguntó Laura con sarcasmo. «No. Ahora hablamos nosotras». Me senté en el sillón principal, el lugar donde siempre me habían relegado a una esquina. Esta vez ocupé el centro. «Laura, tengo 72 años. He trabajado toda mi vida para darte lo mejor que pude. Te ayudé económicamente siempre que me lo pediste. Cuidé a tu hija como si fuera mía propia. Y a cambio, he recibido desprecio, humillación y manipulación emocional. Mamá, tú estás exagerando. No interrumpas». Ahora hablo yo. Mi voz tenía una autoridad que no había usado nunca con ella. «Durante años me convenciste de que era normal que me trataras como empleada doméstica, que era normal que me usaras como banco personal, que era normal que me sintieras vergüenza de tenerme cerca cuando había gente importante». Laura abrió la boca para protestar, pero la detuve con un gesto. «Pero lo que no es normal, lo que no voy a permitir nunca más, es que uses a mi nieta para manipularme emocionalmente. Emilia no tiene la culpa de que tú hayas perdido la capacidad de amar a tu madre. Yo sí te amo». «¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo?». Laura se quedó callada porque ambas sabíamos la respuesta. «Desde hoy, las cosas van a cambiar. Puedes buscarme cuando quieras tener una relación de madre e hija de verdad, cuando quieras tratarme con el respeto que merezco. Cuando estés dispuesta a devolverme los 92,000 pesos que me debes y a disculparte por años de maltrato emocional». «¿92,000 pesos? Mamá,
Estás loca si crees que tengo esa cantidad. Entonces búscala. Porque hasta que no saldes esa deuda conmigo, no voy a ser tu banco personal nunca más. Me levanté del sillón con la elegancia de una reina que abandona su trono. Y una cosa más, Laura. No vuelvas a decirle a Emilia que estoy enojada con ella. La próxima vez que hagas eso, me voy a encargar de que ella sepa exactamente por qué su abuela no puede visitarla. Salí del departamento con la cabeza en alto, sintiendo que había recuperado algo que creía perdido para siempre: mi dignidad. En el elevador, mirándome en el espejo de acero, sonreí. Por primera vez en años me gustó lo que vi reflejado: una mujer fuerte que había decidido luchar por sí misma. La semana después de mi confrontación con Laura, fue como despertar de un sueño de 30 años. Por primera vez desde que era madre, no tenía que pensar en las necesidades de nadie más que en las mías propias. La sensación era tan extraña que al principio me causaba ansiedad, como si hubiera olvidado cómo ser simplemente Teresa. El martes por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi cocina, recibí una llamada inesperada. Era Sofía, mi maestra de computación. Doña Teresa, ¿tiene tiempo para platicar? Tengo una propuesta que creo que le va a interesar. Una hora después estaba sentada en un café de la Plaza del Carmen, frente a Sofía y dos mujeres más de mi edad: Clara Mendoza, de 69 años, y Inés Ramírez, de 74. Ambas habían sido compañeras en el curso de computación. Hemos estado hablando, comenzó Sofía, y creemos que ustedes tres tienen algo muy valioso que compartir: sus historias. Clara, una señora elegante con cabello blanco perfectamente peinado, me miró con complicidad. Teresa, el otro día me contaste lo que pasó con tu hija. Yo viví algo muy similar con mis dos hijos varones. Pensé que estaba loca, que era una madre demasiado exigente. Inés, más menuda pero con ojos brillantes llenos de inteligencia, agregó: y yo con mi hija única. Durante 10 años fui su niñera gratis, su banco personal, su empleada doméstica. Hasta que un día me di cuenta de que había dejado de ser su madre para convertirme en su servidora. Sofía nos observaba con atención. Lo que ustedes vivieron no es excepcional. Hay miles de mujeres mayores pasando por lo mismo. Hijos adultos que las ven como recursos inagotables, en lugar de como personas con necesidades propias. ¿Y qué propones?, pregunté intrigada. Que creen un canal de YouTube, que compartan sus experiencias, que ayuden a otras mujeres a reconocer estos patrones de abuso emocional disfrazado de amor familiar. La idea me parecía completamente descabellada. Sofía, nosotras somos señoras mayores. No sabemos nada de Internet, de videos. Por eso estoy aquí. Sonrió. Yo las ayudo con la parte técnica. Ustedes ponen la sabiduría y la experiencia. Clara se inclinó hacia adelante. ¿Sabes qué, Teresa? Toda mi vida me callé. Aguanté humillaciones porque pensé que así debían ser las madres. Sacrificadas, silenciosas, siempre disponibles. Tal vez es hora de hablar. Inés asintió vigorosamente. Tengo 74 años. Si no hablo ahora, ¿cuándo voy a hacerlo? Esa tarde, las tres nos fuimos a mi apartamento a planear nuestro primer video. Nos sentamos alrededor de mi mesa de la cocina con tazas de café y un cuaderno donde anotamos nuestras ideas. ¿Cómo lo vamos a llamar?, preguntó Clara. Las abuelas libres, sugirió Inés. Me gusta, dije, porque eso es lo que somos. Abuelas que se liberaron de ser víctimas. Durante las siguientes 2 semanas, trabajamos en nuestro primer video. Sofía vino todos los días a enseñarnos cómo usar la cámara, cómo hablar frente a ella, cómo contar nuestras historias de manera que llegaran al corazón de otras mujeres. El día de la grabación estaba nerviosa como adolescente en su primera cita. Me puse mi vestido azul marino con flores blancas, el mismo que había usado el día que me enfrenté a Laura, y me maquillé con cuidado. ¿Listas?, preguntó Sofía, ajustando la cámara en mi sala. Las tres nos sentamos en mi sofá, tomadas de las manos. Clara comenzó. Hola, somos Clara, Inés y Teresa. Tenemos 69, 74 y 72 años respectivamente. Y queremos contarles algo que nunca pensamos que contaríamos públicamente. Cómo nuestros propios hijos nos convirtieron en sus empleadas emocionales.
Yo continué. Durante años creí que era mi deber como madre estar siempre disponible, siempre dispuesta a ayudar, siempre sacrificándome por el bienestar de mi familia, hasta que me di cuenta de que había dejado de ser una persona para convertirme en un recurso. Inés cerró. Si estás escuchando esto y sientes que tu familia te usa en lugar de amarte, queremos decirte algo. No estás loca. No eres una mala madre. Y mereces respeto. Cuando Sofía nos mostró el video editado, no podía creer que esas mujeres seguras y articuladas en la pantalla fuéramos nosotras. Habíamos encontrado nuestras voces después de décadas de silencio. Subimos el video un jueves por la noche. Al día siguiente tenía 50 comentarios. Al lunes siguiente había 500. Al mes teníamos 10,000 suscriptores y cientos de mujeres compartiendo sus propias historias. Mi hija me quitó a mis nietos porque me negué a seguir prestándole dinero. Mi hijo me dice que soy dramática cuando me quejo de que nunca me visita. Mis hijos varones creen que soy su empleada doméstica de por vida. Cada comentario era como leer mi propia historia contada por otra mujer. Me di cuenta de que lo que había vivido no era personal, sino parte de un patrón social en el que las mujeres mayores se vuelven invisibles, excepto cuando se les necesita para algún servicio. Una mañana de noviembre, 3 meses después de mi confrontación con Laura, estaba grabando nuestro 10º video cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Doña Teresa? Soy la maestra Claudia, de la escuela de Emilia. Mi corazón se aceleró. ¿Le pasó algo a mi nieta? No, no se preocupe. La llamo porque Emilia me pidió que la ayudara a contactarla. Ha estado muy triste últimamente y dice que extraña mucho a su abuela. ¿Está ahí con usted? Sí. ¿Quiere hablar con ella? Abuela, la voz de Emilia sonaba pequeña y triste. ¿Por qué ya no puedo ir a tu casa? Mamá dice que tú ya no me quieres ver. Cerré los ojos, sintiendo una rabia familiar, pero ahora controlada. Laura seguía manipulando a mi nieta. Mi amor, eso no es cierto. Yo siempre quiero verte, pero ahora las cosas son diferentes. ¿Puedo ir a visitarte el sábado? Mamá no tiene que saber. Mi corazón se partió. Una niña de 7 años no debería estar guardando secretos sobre ver a su abuela. Emilia, voy a hablar con tu mamá. Te prometo que vamos a encontrar la manera de vernos. Esa tarde tomé una decisión que me cambió la vida para siempre. En lugar de llamar a Laura, fui directamente a su oficina. Era la primera vez que la visitaba en su trabajo. La encontré en el 10º piso de un edificio corporativo en Polanco, en un cubículo gris rodeado de papeles y carpetas. Cuando me vio llegar, su cara se puso pálida. «Mamá, ¿qué haces aquí? Vengo a hablar contigo sobre tu hija». Nos fuimos a la cafetería del edificio. Laura pidió un café americano. Yo, un té de manzanilla. Nos sentamos frente a frente como 2 negociadoras. «Laura, Emilia me está llamando a escondidas desde su escuela porque le dijiste que yo ya no la quiero ver». Yo no dije exactamente eso. No me interesa lo que dijiste exactamente. Me interesa que mi nieta está sufriendo por los juegos psicológicos entre nosotras. Laura se removió incómoda en su silla. Mamá, las cosas han estado tensas desde tu carta y todo eso. ¿Sabes qué? Tienes razón. Han estado tensas porque por primera vez en mi vida te dije que no. Te dije que no iba a seguir siendo tu banco personal y tu empleada doméstica. No eres mi empleada doméstica. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me pagaste por cuidar a Emilia? ¿Cuándo fue la última vez que me devolviste aunque sea 1,000 pesos de los 92,000 que me debes? Laura miró hacia la ventana, evitando mi mirada. Mira, hija, yo no voy a vivir para siempre. Tengo 72 años. Cuando yo muera, Emilia va a recordar que tuvo una abuela que la amaba, pero que su madre no la dejaba ver. ¿Es esa la memoria que quieres dejarle? Por primera vez en meses, vi lágrimas en los ojos de Laura. No sé cómo arreglar esto, mamá. Es simple. Empieza a tratarme como tu madre, no como tu empleada. Deja de usarme como banco personal. Y nunca más uses a mi nieta para manipularme emocionalmente. ¿Y si hago eso, volvemos a ser como antes? No, Laura, no volvemos a ser como antes. Porque antes, yo era una mujer sin voz propia que se sacrificaba hasta desaparecer. Ahora soy Teresa Vázquez,
una mujer de 72 años que sabe lo que vale y no acepta migajas de amor. Ese sábado, por primera vez en 4 meses, Emilia vino a mi casa. Llegó con una pequeña maleta porque iba a quedarse todo el fin de semana. Hicimos arroz con leche juntas. Le enseñé a amasar el pan como me había enseñado mi madre. Vimos películas de princesas acurrucadas en mi sofá. Pero lo más importante, le hablé con honestidad sobre los problemas entre los adultos, sin involucrarla pero sin mentirle. Abuela, ¿por qué tú y mamá estaban peleadas? No estábamos peleadas, mi amor. A veces los adultos tenemos que aprender a respetarnos mejor. Y eso toma tiempo. ¿Ya se respetan mejor? Estamos aprendiendo. Esa noche, después de acostar a Emilia en mi cama mientras yo dormía en el sofá, me di cuenta de algo extraordinario. Tenía una nieta que me amaba genuinamente, no porque le diera cosas o le hiciera favores, sino simplemente porque era su abuela, y eso era suficiente. Al domingo, cuando Laura vino por Emilia, se quedó a tomar café conmigo. No hablamos mucho, pero había algo diferente en su manera de mirarme. Ya no era la mirada de quien ve a una empleada, sino la mirada de una mujer viendo a su madre. Gracias por cuidar tan bien de Emilia, me dijo al despedirse. Es mi nieta, Laura. Cuidarla es un placer, no una obligación. Por primera vez en años, me abrazó como si realmente quisiera hacerlo. 6 meses después de mi confrontación con Laura, mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé posibles. El canal Las Abuelas Libres tenía ya 50,000 suscriptores, y cada semana recibíamos cientos de mensajes de mujeres que nos agradecían por ayudarlas a reconocer su propio valor. Una mañana de abril, mientras revisaba los comentarios de nuestro último video, encontré uno que me hizo llorar de emoción. Doña Teresa, soy Rosa, de Guadalajara. Tengo 68 años y después de ver sus videos, por primera vez en mi vida les dije no a mis hijos cuando me pidieron que cuidara a mis nietos todo el fin de semana sin pagarme. Ahora me respetan más, y mi salud mental ha mejorado enormemente. Gracias por enseñarme que el amor no debe doler. Esos mensajes se habían vuelto mi combustible diario. Cada historia de liberación me recordaba que mi sufrimiento había tenido un propósito: ayudar a otras mujeres a encontrar su propia voz. Clara, Inés y yo nos habíamos vuelto inseparables. Cada martes cenábamos juntas en mi apartamento, compartiendo no solo nuestras experiencias como abuelas libres, sino también nuestros nuevos proyectos personales. Clara había empezado clases de pintura en acuarela, Inés había comenzado a escribir sus memorias, y yo había descubierto una pasión inesperada por la jardinería. Mi balcón se había convertido en un pequeño oasis verde. Tomates cherry, hierbas aromáticas, geranios rojos y una enredadera de bugambilia que ya comenzaba a trepar por la pared. Cada planta representaba una pequeña victoria sobre la mujer que había sido antes, la que no tenía tiempo para cuidarse a sí misma porque estaba demasiado ocupada cuidando a otros. Una tarde, mientras regaba mis plantas con el sol de abril filtrándose entre las hojas, escuché que tocaban a mi puerta. Era Laura, pero venía sola. Hola, mamá. ¿Tienes tiempo para platicar? Claro, pasa. Se veía diferente, más delgada, con ojeras que hablaban de noches sin dormir. Se sentó en mi sofá con la postura de alguien que carga un peso muy grande. Mamá, vengo a pedirte perdón. Las palabras cayeron entre nosotras como piedras en un lago tranquilo. Durante décadas había esperado escucharlas, pero ahora que llegaban, me dieron más paz que euforia. ¿Por qué, Laura? Por todo. Por tratarte como mi empleada personal. Por usar tu amor como si fuera inagotable. Por avergonzarme de ti cuando era exactamente la madre que necesitaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por hacerte creer que ya no servías para nada cuando eres la mujer más fuerte que conozco. Me senté a su lado, pero no la consolé como habría hecho antes. Esperé a que terminara de hablar. He estado yendo al psicólogo desde hace 3 meses. Nico y yo estamos en terapia de pareja porque me di cuenta de que él influyó mucho en la manera como empecé a tratarte. Pero esa no es excusa. Yo permití que pasara. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Emilia. Un día me preguntó por qué ya no hablaba de ti con cariño como antes. Me dijo, mamá, ¿por qué cuando hablas de la abuela tu voz se pone fea?
y me di cuenta de que estaba enseñándole a mi hija a no respetar a las mujeres mayores. Laura se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero también fue ver tus videos. Mamá, te vi hablando en YouTube y no podía creer que fueras la misma mujer tímida que siempre se disculpaba por todo. Te veías libre, poderosa, y me di cuenta de que yo había contribuido a apagar esa luz en ti. Respiré profundo antes de responder. Laura, te agradezco que hayas venido a decirme esto, pero quiero que entiendas algo. Yo no cambié para recuperarte a ti. Cambié para recuperarme a mí misma. Lo sé. Y eso es lo que más me duele. Que tuviste que elegir entre tu dignidad y tu familia. No tuve que elegir entre mi dignidad y mi familia. Tuve que elegir entre mi dignidad y el maltrato. Son cosas muy diferentes. Se quedó callada, procesando mis palabras. ¿Podemos intentar una relación diferente? ¿Una donde yo sea realmente tu hija y no tu jefa? La miré a los ojos. Ya no era la mujer desesperada que había sido hace un año, dispuesta a aceptar cualquier migaja de amor. Era Teresa Vázquez, una mujer que conocía su valor. Podemos intentarlo, pero con condiciones claras, las que tú digas. Primera, nunca más vas a usar a Emilia para manipularme emocionalmente. Segunda, el dinero que me debes se va a pagar en parcialidades acordadas entre nosotras. Tercera, mi tiempo es valioso. Si quieres que cuide a Emilia, me lo pides con respeto y con tiempo de anticipación. Acepto todo. Y cuarta, si vuelves a faltarme al respeto de la manera que lo hiciste durante todos estos años, me voy a alejar definitivamente, porque ahora sé que puedo ser feliz sin ti, pero no puedo ser feliz contigo si me tratas mal. Laura asintió, llorando en silencio. ¿Sabes qué fue lo más difícil de todo este proceso? Le pregunté. ¿Qué? Darme cuenta de que había criado a una hija que no me respetaba, y preguntarme dónde había fallado como madre. No fallaste, mamá. Fuiste demasiado buena, y yo aproveché esa bondad hasta agotarla, tal vez. Pero también aprendí algo importante. Ser buena madre no significa desaparecer como persona. Puedo amarte profundamente y al mismo tiempo exigir que me trates bien. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Afuera, en la calle, los niños jugaban fútbol y las señoras platicaban en las puertas de sus casas. La vida cotidiana continuaba, pero algo fundamental había cambiado entre nosotras. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Eres feliz ahora? La pregunta me tomó por sorpresa. Hacía décadas que nadie me preguntaba sobre mi felicidad. Sí, Laura. Por primera vez en muchos años, soy genuinamente feliz. Aunque tengamos esta distancia, no es distancia, hija. Es respeto. Y el respeto no aleja a las personas. Las acerca de manera más sana. Ese fin de semana, Emilia vino a quedarse conmigo como había empezado a ser nuestra rutina mensual. Pero esta vez era diferente porque Laura también se quedó a cenar con nosotras. Preparamos tacos de guisado las tres juntas en mi pequeña cocina. Emilia se reía mientras intentaba tortear. Laura me ayudaba a picar verduras, y yo dirigía la orquesta culinaria desde mi estufa. «Abuela», me dijo Emilia mientras cenábamos, «¿es cierto que sales en videos de internet?» «Sí, mi amor. ¿Puedo verte?» Laura me miró buscando mi aprobación. Le sonreí. «Claro que puedes. Pero son videos para adultos, donde hablamos de cosas serias». Después de cenar, les mostré nuestro canal. Emilia se quedó fascinada viendo a su abuela hablar con seguridad frente a la cámara. «Abuela, eres famosa». «No soy famosa, mi amor. Solo soy una mujer que aprendió a usar su voz». «¿Yo también voy a tener una voz como la tuya cuando sea grande?» «Tú ya tienes tu propia voz, Emilia. Solo tienes que asegurarte de no dejar nunca que nadie te la quite». Laura nos observaba desde el sofá con una expresión que no había visto en años. Orgullo genuino. «Mamá», me dijo cuando Emilia se fue a bañar, «estoy orgullosa de ti». «De verdad. Gracias, hija. Pero ¿sabes qué me da más orgullo a mí?» «¿Qué?» «Que Emilia va a crecer viendo a una abuela que se respeta a sí misma. Va a aprender que las mujeres no nacemos para ser empleadas emocionales de nadie». Esa noche, después de que Laura y Emilia se fueron, me senté en mi balcón con una copa de vino tinto y mi libro de poemas de Rosario Castellanos.
Las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrestres, y el aire olía a lluvia que se acercaba. Abrí mi libro en una página marcada y releí el verso que se había vuelto mi mantra. Debe haber otro modo de ser humana y libre. Otro modo de ser. Lo había encontrado. Había encontrado otro modo de ser. Ya no era la Teresa que mendigaba amor y aceptaba migajas de respeto. Ya no era la mujer que se disculpaba por existir o que se hacía invisible para no molestar. Era Teresa Vázquez. Abuela, madre, youtuber, jardinera, amiga, mujer libre. A mis 72 años, había aprendido la lección más importante de mi vida. Nunca es demasiado tarde para empezar a respetarte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para exigir que otros te respeten. Y nunca, nunca es demasiado tarde para ser feliz. El viento movió las hojas de mi bugambilia, creando sombras danzantes en las paredes de mi balcón. Me levanté, regué mis plantas una última vez y entré a mi hogar con el corazón lleno de paz. Mañana sería otro día para ser libre, otro día para ser plenamente Teresa. Si estás escuchando esta historia y sientes que algo te resulta familiar, quiero preguntarte, ¿alguna vez has sentido que tu familia te ama solo cuando les sirves? ¿Has sido tú o conoces a alguien que haya vivido algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia podría ayudar a alguien más que necesita escuchar que no estás sola. Y si esta historia te tocó el corazón, déjame tu like y suscríbete al canal. Necesito que este mensaje llegue a todas las abuelas, madres e hijas que merecen ser amadas con respeto, no solo cuando son útiles, porque todas merecemos ser libres, todas merecemos ser felices. Y nunca es demasiado tarde para empezar.